Saludos cordiales para todos y para todas. Les habla con mucho cariño el profesor Joan Castro Hernández, grabando este video para el 10º Congreso Venezolano de Educación Matemática desde la República Bolivariana de Venezuela. Es para mí un enorme placer recibir la oportunidad de compartir con la comunidad de educadores matemáticos de Venezuela y de Latinoamérica los avances investigativos con respecto a la alfabetización matemática. Para este evento que contamos con la posibilidad de compartir varias ponencias, hemos presentado dos videos más. Uno sobre el impacto que tienen la incorporación de los intereses de los estudiantes en las experiencias de alfabetización matemática, y la otra es cómo se genera el conocimiento, matemática y realidad, que digamos son dos de las principales banderas de nuestro proyecto. En este tercer video hablaré sobre la organización didáctica, porque si bien es cierto, tenemos un itinerario o hemos mostrado un itinerario para avanzar en el proceso de alfabetización matemática, también reconocemos que hay un área de oportunidad importante para que esta organización didáctica sea completa. Como ya lo he comentado, esta y todas las presentaciones están inspiradas en el trabajo de investigación hacia la alfabetización matemática en el contexto de la educación media y la sociedad venezolana, que presentamos en el año 2019 para optar al título de Magíster en Educación, mención Enseñanza de la Matemática del Instituto Pedagógico de Caracas, donde fuimos acompañados como tutor por el profesor Darwin Silva Alayo. Este trabajo nos permitió la publicación de dos artículos, uno de ellos en la revista Paulo Freire de Chile, una revista de pedagogía crítica, que tuvo por título Los intereses de los estudiantes en un proceso democrático de alfabetización matemática. Allí hay una importancia de resaltar que nuestro proceso de alfabetización matemática es democrático y que son los intereses de los estudiantes un elemento fundamental. Por otro lado, el segundo artículo en la revista RIPEN tiene por título La generación de conocimiento, matemática y realidad. En este segundo artículo nos hemos dedicado a mostrar las expresiones de los estudiantes sobre cómo aprenden matemática. En el estudio de los casos reales, en el estudio donde la evaluación se muestra como una actividad distinta a la que tradicionalmente se hace. Luego de estos 6 años de experiencia investigativa, hemos sintetizado la alfabetización matemática como un proceso social y educativo que forma al ciudadano. Es decir, aquí encontramos una ruptura con lo que es la enseñanza tradicional de matemática. No estamos formando al joven, digamos, es parte, pero no es todo. La formación del estudiante para que aprenda la matemática que necesita para comprender la matemática del nivel siguiente. Eso es parte. Pero nosotros consideramos, partiendo del carácter político de la educación matemática que resaltó Oles Conmaus y Paulo Freire, nuestra intención es la formación del ciudadano y que ese ciudadano tenga poder para comprender su realidad. Sabemos bien que en los tiempos recientes y cada vez más la información que necesitamos comprender para tomar una decisión como ciudadanos requiere de la comprensión de elementos matemáticos, de representaciones matemáticas. Entonces sentimos que la educación matemática tiene pertinencia social en la medida en que permita la comprensión de la realidad. Y las características fundamentales, como ya lo he dicho antes, es que las experiencias se crean a partir de los intereses de los estudiantes y se procura hacer vivir la relación matemática y realidad, superando la etapa discursiva de decir la matemática siempre está en todas las actividades que hacemos cotidianamente. Superando eso, lo que queremos hacer o lo que hacemos es hacer vivir esa relación. En ese sentido, la alfabetización matemática surge como una respuesta, como una alternativa a la enseñanza tradicional de la matemática, que está caracterizada por una rutina clásica. El profesor expone las ideas matemáticas, los estudiantes ejercitan para luego ir a una evaluación.
caracterizándose así por ser bancaria, porque los estudiantes no tienen un papel protagónico, son vistos como un banco del profesor deposita el conocimiento, y en nuestro caso el proceso de alfabetización matemática le da voz, incorpora sus intereses, sus realidades, es decir, se convierte en un informante valioso para la clase de matemáticas. Es tecnocrática porque cuando el docente requiere eh, consultar o aclarar algo para llevar a la clase de matemática, primero consulta a los actores externos, al plan de estudio y a los libros de texto que a los actores internos, los estudiantes, la comunidad educativa en general. Es cientificista, o sea, la enseñanza tradicional de la matemática es cientificista en el sentido de Oscar Varsavsky, donde hay un apego a la visión abstracta de la matemática como la lógica con un basamento en la lógica de las necesidades del primer mundo, lo que ocurrió en la reforma de la matemática moderna, como mostraremos a continuación. Y además hay un apego al paradigma del ejercicio que describió Ole Scombos. Bien, nuestro proceso de alfabetización matemática es decolonial y nuestro americano. En este sentido, sentimos la necesidad de hablar de esto porque antes de perfilar una visión de la didáctica, tenemos que tener una claridad sobre el carácter político, las espiritualidades de nuestro proceso de alfabetización matemática. Primero, el cuadro que representa la doctrina del destino manifiesto, donde se muestra cómo son ellos, digamos, el primer mundo, los supuestamente superiores, los que llevan las luces a los pueblos indioamericanos como una necesidad. Como que si nosotros necesitáramos de las luces que solo ellos tienen. Y en Venezuela, este año celebramos el bicentenario de la batalla de Carabobo, que selló nuestra independencia. Estos comentarios son valiosos pensando en que al hablar de nuestra América tenemos que reconocer una pesada historia de colonialismo y neocolonialismo, que a veces se expresa con respecto a la educación. Allí encontramos un satélite, el satélite Sputnik. La importancia de este símbolo en nuestra expresión de estas ideas es que fue el lanzamiento del Sputnik 1 el hecho histórico que aceleró el implante neocolonial de la reforma de la matemática moderna, que se basaba en una filosofía de la matemática como una ciencia netamente abstracta, pero esto tiene que ver o tenía que ver con la necesidad de los pueblos del primer mundo, de las sociedades del primer mundo. Y esto se implementaba de manera crítica en nuestros países. De hecho, impulsado o financiado por las grandes empresas petroleras bueno, sí, petroleras en el caso venezolano. Hay reportes, hay experiencias que reflejan la incidencia de empresas como Shell en la implementación tanto de las conferencias, la impresión de los libros, etcétera, de la reforma de la matemática moderna. Y por el otro lado tenemos una visión que es la que nosotros compartimos, la de la educación decolonial norteamericana en Oscar Varsavsky, que nos invita a pensar la creación de una ciencia para resolver nuestros problemas y no para resolver los problemas del primer mundo. Tenemos allí a Paulo Freire, quien siempre nos invita a la construcción de una educación humana y que es cada vez más humana en la medida en que acercamos a los actores a su realidad. El camino metodológico que nosotros hemos implementado en nuestra clase de matemática, en nuestro proceso de alfabetización matemática, para incorporar los intereses de los estudiantes, ha sido conocer los intereses de los estudiantes en primer lugar. Esto lo hemos alcanzado solicitando a los estudiantes carteles donde se reflejen información sobre sus intereses,
sobre situaciones que le preocupan y situaciones que les afectan. Este gran cúmulo de información se cruza con los objetivos de la nación y se crean temas generadores. Luego se exponen estos temas generadores a los estudiantes en una plenaria y se les solicita escoger qué estudiar, o sea, cuál de esas temáticas quieren estudiar. Luego de esto se lleva a cabo reuniones. En estas reuniones se les pregunta, en primer lugar, qué de toda esa gran temática les interesa conocer, estudiar, aprender, profundizar, etc. De esta manera garantizamos la democratización del conocimiento, que sean los intereses de los estudiantes los que guían el proceso. Y bueno, al final de las investigaciones se presentan sus resultados. Ahora bien, esta actividad novedosa de las investigaciones nos genera parte de la matemática escolar. Digamos, nos lleva a contextos matemáticos, a ideas matemáticas que son parte de la matemática escolar, pero no a toda la matemática escolar. Entonces, es necesario la complementación de las investigaciones con otras actividades, con otras experiencias que permitan alcanzar la totalidad de la matemática escolar. Entonces, ahí atendemos lo que nos invita Oleg Komous en su artículo Escenarios de investigación a saber movernos entre los ambientes de aprendizaje. ¿Ok? Es decir, lo que llama el paradigma del ejercicio, o sea, la práctica de ejercicios de matemática desde la semirrealidad, de la realidad y escenarios investigativos en matemática, semirreales y de la vida real. Lo que nos invita Oleg Komous es a aprender a movernos según nuestro contexto en estos escenarios. ¿Okay? Y que no es contradictorio ejercitar, resolver problemas y plantear investigaciones. Entonces, nosotros pensamos en tres tipos de actividades: los ejercicios, los problemas y las investigaciones. Sentimos que esas tres son importantes, vitales para la clase de matemáticas. Lo que sí es que hay una necesidad de reivindicar el ejercicio y el problema. Ejercicios y problemas que tengan sentido en nuestras finalidades. Si ven bien, en este cuadro hemos marcado de manera punteada las fronteras entre ejercicio y problema e investigación. Quiero dejar estas fronteras bien delimitadas para que cada vez que yo hable de problema o de ejercicio o de investigación, no puedan haber confusiones entre ellos. La misma definición de problema nos dice que una situación es problemática si la solución no es evidente ni espontánea. De resto es un ejercicio. Entonces, allí nos referiremos al ejercicio como aquellas actividades que se desarrollan luego de los contenidos matemáticos, digamos, como la práctica de lo que se ha visto en la clase de matemáticas. Es para nosotros la ejercitación. Situaciones que tienen una respuesta evidente, entrenada, espontánea. Y los problemas, aquellas que no. Y las investigaciones, digamos, la diferencia entre problema e investigación va a estar marcada. O sea, que quería hacer esta comparación porque para alguien podría pensar que dentro de los tipos de actividades falta allí y es necesario una columna distinta para la modelación matemática. En mi pensamiento yo diría que no. ¿Por qué? Porque cuando yo hago una investigación desde la realidad, con información real, para yo hacer una representación matemática, o sea, el paso de la realidad, de la información real a la representación matemática, es la creación de un modelo. Entonces, el proceso de modelación, de modelización, está implícito en las experiencias investigativas en la clase de matemática. Ahora, cuando yo planteo una situación de modelación o modelización, como lo llaman algunos, consciente de que tiene solución y todo aquello, realmente estoy planteando un problema matemático. ¿Ok? Solamente que hay una diferencia entre los modelos, entre los problemas matemáticos clásicos, donde se dice Pedrito tiene una edad y así sucesivamente.
pero no deja de ser un problema matemático. ¿Okay? Bien, y otra frontera que quería delimitar tiene que ver con lo que es semi-real y lo que es una situación de la vida real. Muchas veces pensamos que porque incorporamos elementos susceptibles de ser reales, por ejemplo, esos problemas clásicos de la edad de los niños, donde María tiene el doble de edad de Pedro, por ejemplo, ya eso lo hace un problema real. La verdad es que no. Cuando nos referiramos a situaciones de la vida real, estaremos refiriéndonos a aquellas que se construyen con información real y que se van a resolver en el contexto real. ¿Okay? De resto serán semi-realidades. Esto lo explica muy bien Claudia Alsina en su texto, en uno de sus artículos. Entonces, bueno, para ir cerrando, hemos construido este cuadro eh, donde hay eh, actividades de ejercicios, de problemas de investigación, donde los ejercicios pueden ser intramatemáticos o semireales, y los problemas pueden ser intramatemáticos, semireales y de la realidad. Y que las investigaciones pueden darse en contextos matemáticos o en contextos reales. Y hay una especificación de los contextos reales posibles. Creemos que la realidad se puede fraccionar en estos 4 contextos que hemos descrito en el artículo La generación de conocimiento, matemática y realidad en experiencias de alfabetización matemática publicado en la revista RIPEN. La cotidianidad, que es un contexto importante porque nos permite convencer al estudiante de que la matemática y la realidad se relacionan. Lo laboral y lo productivo, que nos permite llevar al actor a un pensamiento, a una discusión sobre el trabajo liberador, por ejemplo, el trabajo pertinente para la sociedad, el contexto científico-tecnológico muy necesario para el desarrollo de nuestros pueblos que tienen una gran dependencia tecnológica, y el ejercicio de la ciudadanía, porque muchas de las situaciones como ciudadanos que tenemos que enfrentar requieren del conocimiento matemático. Bueno, hasta acá este video. Eh, para ver más sobre lo que es la alfabetización matemática y que lo que hemos desarrollado en este tiempo, pueden visitar nuestro canal de YouTube Sigma Castro. Asimismo, la invitación al seminario hacia la alfabetización matemática en el contexto de la educación media y las sociedades nuestroamericanas. Y allí les dejo un número de contacto. Esto ha sido todo por este video. Les agradezco muchísimo su atención. Gracias.